protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. У нас краб. Это инструмент. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre la nueva legislatura y las reformas constitucionales que aprobaron, también sobre 10 años del caso Ayotzinapa y las elecciones en Estados Unidos. Acompáñenos a ver las portadas de este mes. En un ataque sin precedentes, la inteligencia israelí detonó simultáneamente localizadores y radios de comunicación de Hezbollah en diferentes puntos del Líbano, lo que provocó la muerte de al menos una veintena de personas y miles de heridos. A esta ofensiva le siguió un ataque en Beirut, donde murió el jefe de las fuerzas de élite, Ibrahim Akil. A pesar del llamado internacional por la moderación del conflicto, los enfrentamientos continuaron y tras un extenso ataque aéreo israelí, el grupo paramilitar chiita amenazó con echar a andar una nueva fase en su guerra contra Israel. La crisis diplomática entre España y Venezuela, inicialmente desatada por la detención de 2 ciudadanos españoles acusados por el gobierno de Maduro de espionaje y de supuestamente plantear un atentado en su contra, se recrudeció después de que España se negara a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones y haberle ofrecido asilo político a su opositor, Edmundo González. El descontento postelectoral en Venezuela ha resultado en numerosas protestas reprimidas por el gobierno, que ha cobrado la vida de 25 personas y encarcelado a más de 2.400. Alberto Fujimori, quien fue presidente de Perú de 1990 al 2000, falleció el pasado 11 de septiembre. El exmandatario es recordado por la profunda división que generó en el país sudamericano tras haber puesto en marcha un autogolpe de Estado que lo mantuvo en el poder, así como por las violaciones a derechos humanos perpetuadas por su gobierno, incluidas desapariciones, matanzas y esterilizaciones forzadas. En medio de grandes polémicas por sus recortes en el gasto público y subsidios, el presidente de Argentina, Javier Milei, vetó un proyecto de ley aprobado por amplia mayoría en el Congreso para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones. Esta ley contemplaba un incremento del 8%, mismo que permitía que adultos mayores pudieran mantener un nivel de vida digno ante la inflación desorbitante que ha sufrido el país sudamericano. Ante el veto presidencial, miles de jubilados y organizaciones sociales protestaron frente al Congreso, asegurando ser los más afectados frente a las políticas económicas del gobierno. A raíz del calentamiento global, agravado por la quema de combustibles fósiles y la deforestación, se ha reducido la capacidad de la Amazonía para producir humedad, resultando en una sequía extrema y los peores incendios registrados hasta el momento en la región. El humo de los incendios más recientes afectó a diversas ciudades en Brasil y Bolivia e incluso traspasó las fronteras hacia Argentina, Paraguay y Uruguay. La tormenta Boris provocó inundaciones históricas en Europa Central, dejando al menos 23 muertos y afectando las redes de comunicación y transporte en diversas ciudades de Austria, Chequia, Polonia y Rumania. Numerosas localidades quedaron completamente bajo el agua y miles de familias fueron evacuadas tras el aumento en el nivel de los ríos y devastación provocadas por las lluvias. Con una emotiva ceremonia de clausura en el Stade de France, concluyeron los Juegos Paralímpicos de París 2024, para los que se reunieron 4.400 atletas con distintas discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales. Los países que obtuvieron el mayor número de medallas fueron China, seguido de Gran Bretaña y Estados Unidos, mientras que Brasil fue el país latinoamericano que obtuvo más preseas. En esta edición se batieron varias marcas. Tan solo en atletismo se superaron 40 récords mundiales y en natación cerca de 30.
Bienvenidas y bienvenidos a CAM Extranjeros. Ya estamos en una emisión más, con mucho gusto de recibirles. Y en esta ocasión empezamos con las notas personales de las y los corresponsales. Empezamos contigo, Mathieu Trullier, francés del periódico Le Monde. Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues un placer estar aquí, como siempre, con malas noticias de mi país, donde después de una grave crisis política, producto de una disolución que realizó el presidente Emmanuel Macron después de una derrota fuerte de su partido en las elecciones europeas, se generó una crisis pues de gobierno, porque durante más de 2 meses fue incapaz de encontrar una mayoría para sacar un gobierno. Entonces, ¿qué hizo? Fue dar al partido que menos votos había ganado en las elecciones legislativas el gobierno, que es la derecha conservadora, con un puente hacia la ultraderecha. Entonces, tenemos un panorama en Francia de mucha gente preguntándose realmente si Emmanuel Macron es un demócrata o a qué está jugando, porque la coalición de izquierdas, que fue la que ganó el primer lugar, digamos, en las elecciones legislativas, quedó totalmente fuera. El partido que menos votos ganó, que es esa derecha conservadora, cuyos integrantes pues son antimigrantes, anti-aborto, anti-matrimonio igualitario, etcétera, toma el poder con el arbitraje de la ultraderecha, que es la coalición o el partido, digamos, que más votos ha ganado en los últimos años, y Emmanuel Macron, que se vendía como un baluarte contra la ultraderecha, en realidad está tendiendo un puente muy peligroso entre su gobierno y la ultraderecha, que con la amenaza de poder censurar en cualquier momento el gobierno ilegítimo que se nombró, pues está gobernando a través de un gobierno nombrado por Emmanuel Macron sin legitimidad. Entonces, otra vez, en Francia hay una crisis política, hay una tensión muy fuerte y una pregunta de entonces, ¿por qué salimos a votar si votamos anulando prácticamente un partido y ese partido es el que termina en el gobierno, ¿no? Entonces, muchas incógnitas ahorita, muchos debates y pues una crisis perpetua en ciernes hasta el fin del mandato de Macron. ¿Y cuándo es el fin del mandato? En el 2027. Le quedan 3 años de crisis y con mucho desgaste, tanto personal como de la gente hacia la política, ¿no? ¿Y cómo ves a la ultraderecha como en la gente, en el público, más allá de...? Pues el problema de la ultraderecha es que son las ideas que permean, ¿no? No necesariamente tiene que llegar un partido en el poder, sino que sus ideas estén en el poder, ¿no? El ministro del Interior de Francia es un tipo que ha asumido posturas anti-inmigración muy fuertes, rayando al racismo. Entonces, pues uno no necesita tener el partido de ultraderecha en el gobierno para aplicar sus medidas. Entonces, pues esto ha ido permeando en la sociedad desde hace décadas, pero más en los últimos años. Hay una estrategia de control de medios por parte de un par de multimillonarios que han comprado medios con tal de imponer una agenda anti-migrantes, anti-islam. En Francia, imponer este ambiente de confrontación para, pues en un tipo de cruzada intelectual. Entonces las ideas permean y la sociedad está como muy tensa y el presidente está jugando con el fuego con esto con tal de salvar su imagen. Pues muchas gracias, Mathieu. Seguramente seguiremos escuchando más de Francia acá en Extranjeros. También nos acompaña en esta ocasión la periodista independiente argentina Paula Mónaco. Felipe, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, como siempre un gusto aquí, contenta de estar aquí. Cuéntanos qué nota nos traes el día de hoy. Bueno, también traigo malas noticias. Creo que todos somos siempre portadores un poco de malas noticias, pero Argentina, mi país de origen, viene siendo reiteradamente un generador de malas noticias, sobre todo en el último año. Yo quiero hablar de los incendios que hay en Córdoba, en mi provincia natal. Llevan más de 40.000 hectáreas quemadas solo este año. Y si bien los incendios son algo que ocurre
frecuentemente en esta época. Ahora van varios días, el tema se sigue extendiendo, está sin control y sin ayuda nacional, porque el gobierno del presidente Milei pues no ha declarado la emergencia nacional, aunque piden, y eso implica no desbloquear fondos, no ayudar a combatir los incendios. Y la verdad es que tampoco hay muchos fondos a desbloquear, porque entre los decretos que aprobó Milei, los varios paquetes de decretos que aprobó en el inicio de su gestión, hay algunos que, por ejemplo, desarmó y eliminó los fondos de atención para desastres naturales. El año pasado redujo el presupuesto para atención en estas cosas. El año pasado se aplicó un 26% de lo que había sido el presupuesto en años anteriores. Entonces, bueno, esto no hay cómo contener los incendios. Son, digamos, las provincias, como allá se nombran los estados, algunas provincias que están mandando ayuda. Son brigadas comunitarias las que están peleando contra el fuego, y esto es algo dentro del horror, creo, como muy esperanzador, ¿no? La organización de la gente, y también invitar a que donen a esas brigadas para que puedan seguir haciéndolo. ¿Y por qué es importante ver lo de los incendios? Es algo que ocurre en todo el mundo y mucho más en Latinoamérica en los últimos años. ¿Cómo se provocan? A veces accidentalmente, a veces por negligencia, siempre es un origen humano, pero también hay mucho incendio provocado. Y acá es donde se despiertan las sospechas, porque incendiar tierras viene siendo una forma recurrente en América Latina para liberar terrenos que se ocupan después para proyectos inmobiliarios o para el agronegocio. Y esto hace una combinación fatal con otro de los decretos de Milei, que es el 70-2023, que derogó la ley de tierras, que ponía límites a la propiedad extranjera y el cierto usufructo de algunas tierras. Argentina es, por ejemplo, el segundo exportador mundial de soya. Es un país muy enfocado en el monocultivo. Tercer productor mundial de soya, perdón. El 40 al 50% de todo lo que se siembra en Argentina es soya. Entonces, muchas veces estos incendios son lo que abre la puerta a esos agronegocios de monocultivo que desertifican la tierra, que reducen el trabajo, que reducen la biodiversidad y que entran con muerte siempre. Provocan muerte después, pero entran con muerte, y hoy en ese fuego no es solo el calor, el viento y la sequía, sino también la duda de qué tanto de esos incendios... El capital que se aprovecha de eso. Tienen que ver con capitales que están detrás o esperando que ocurran o deteniendo la ayuda para que luego se puedan usar esas tierras. Tremendo. También justo en las portadas veíamos que otros países están siendo afectados, ¿no? Uruguay, parte de Brasil también por estos incendios, justo por lo mismo. Que son algunos de los principales productores de agricultura a gran escala de monocultivos de las últimas décadas. Y también de ganadería. Sin duda seguiremos también ahí el tema. También nos acompaña la periodista independiente de Estados Unidos, Ana Lucía Kasoloff. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, siempre un gusto de estar aquí de regreso en Extranjeros. Bienvenida. Cuéntanos qué nota traes. Bueno, estaba buscando notas y yo dije, bueno, las elecciones, ya vamos a hablar de eso, y no quería deprimientes. Encontré uno de mi pueblo, Nueva York, que la policía, por alguien pasar la torniqueta, empezaron a disparar a las personas y lesionaron 4 personas, mataron uno solo por pasar la torniqueta. Y dije, esta nota no. De eso no voy a hablar. Otro de mujeres muriendo porque no tenían acceso a aborto o los cuidados maternos que necesitan. Y yo dije, eso tampoco. Esas son las 2 notas malas que no les traigo hoy, aunque que las menciono. Entonces encontré una nota muy rara de un señor de 79 años, Luis Armando Albino, de California, de origen puertorriqueño inicialmente, pero cuando él tenía 6 años, una mujer, según le habló, en un parque y le ofrecieron dulces y lo llevó a otro lugar y su familia nunca supo de él otra vez. Eso fue en 1951. Y su mamá siempre tenía esperanza de encontrarle, a su familia también, pero nunca le encontraron. Hasta como hace 4 años, su sobrina, que ya también es grande, tiene 65 por ahí,
ella hizo una de esas pruebas de ADN y alguien pareció con 22% de coincidencia, que es mucho para las pruebas de ADN. Entonces ya pudieron como investigar y encontrar fotos y dijo, pues parece exactamente como mi papá, como mi tía, o sea, es de nuestra familia. Y ya buscando más y más, por fin pudieron contactarle y resulta que sí es su tío. Y que la mujer que le había ofrecido dulces la había entregado a otra familia, esa mujer ya ha muerto, la otra familia también, pero lo importante es que ya se pudo estar reunido con su hermano, con quien estaba en el parque en Oakland, California, el día que fue secuestrado. Y recién murió ya ese hermano, pero ya da esperanza y ya tiene como reuniones con esa sobrina. Y pues eso no es normalmente el tipo de nota que yo traigo, no es algo tan política ni nada, pero creo que tiene mucho que ver con ese tema de desapariciones y que la gente que nunca pierde esperanza que un día su hijo o su hija desaparecido pueden regresar a casa. Y aquí tenemos un ejemplo en un contexto políticamente completamente distinto, pero de alguien que sí lo encontraron 70 años después. Una buena noticia, qué bueno que nos traes una buena noticia. Y también en esta ocasión nos acompaña el periodista Khaled Abdelrahim, español, pero de AJ Plus en español, que es de Al Jazeera. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos tu nota del día de hoy. Pues bueno, regreso a las malas noticias. Okay. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la frontera del Líbano, ¿no? La cosa está muy tensa ahora mismo. Hay miles de soldados de Israel esperando hacer una posible incursión terrestre. Ha habido bombardeos ayer y hoy, después de la semana pasada de haber tenido los ataques que hubo, este ataque masivo con los medios de telecomunicación, de gente perteneciente a Hezbollah y que afectó a muchos civiles, a miles de civiles dentro del Líbano. ¿Qué me sorprende de esta nota? Pues las palabras de Guterres, del secretario general de la ONU, que ayer estaba hablando de que Líbano está al borde del abismo, o que la región está al borde del abismo y que no se puede permitir una nueva Gaza. Estamos hablando de que ayer había 500 muertos y miles de desplazados. O sea, no estamos hablando de cifras pequeñas, estamos hablando de que está muriendo como empezó la ofensiva en Gaza. Empieza ahora en el, bueno, no solo en el sur del Líbano, en Beirut y en los alrededores del Líbano. ¿Qué es lo que me sorprende? Que ahora mismo estemos tomando esta advertencia de Guterres como si fuera algo... se me hace algo naif, porque parece que está advirtiendo de que si sigue esta escalada de violencia puede pasar algo más grave en la región o a nivel internacional, cosa que creo que es precisamente el objetivo de Israel. No hace falta que nadie le advierta de algo que es algo que pretende hacer. O sea, Israel lleva un montón de meses intentando ampliar el conflicto, esta ampliación del conflicto sobre todo enfocado a que Irán se meta dentro de este conflicto. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere hacer esto? Pues yo pienso que Israel con esto consigue tres cosas que son muy importantes para ellos. Por una parte, pues acercar a Estados Unidos a que participe personalmente en toda esta disputa. En este caso, si se metiese Irán ahora mismo a defender a Hezbollah, a atacar a Israel, como hace unos meses en una respuesta a un ataque contrario hicieron este bombardeo en el que al final ningún misil afectó. Pero ¿qué es lo que pretende Israel? Si Estados Unidos se acerca a este conflicto, ya tenemos a Estados Unidos como participante activo. Entonces ya no solamente está dando armamento y dinero, sino que está dando todas sus fuerzas. Por otra parte, atraer a un montón de países que desde hace un año se han distanciado de Israel, pues por las políticas bélicas que evidentemente todos estamos viendo, y algunos países han pasado sus tragaderas. Entonces un conflicto abierto en el que metieses actores que resuenan como Irán, peligro, etcétera, que es lo que quiere que resuene, volviera a traer atracción. Y tercera causa por la que lo hace, y creo que en realidad la más importante para ellos es, pues mientras que el conflicto se internacionalice, por otra parte ellos pueden llegar a ejecutar sus planes de expansión sobre el territorio palestino. En este caso, meterse en Cisjordania es algo que están haciendo siempre, constantemente, todos los años, pero se ha incrementado no solamente los ataques de los colonos y del ejército dentro de Cisjordania, sino también la planificación y la disposición y la aprobación de nuevas colonias. El otro día veíamos a Netanyahu en un mapa en el que Cisjordania ni aparecía ya. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Algo así como si le robo la cartera a alguien, pero a la vez le quemo la casa, mientras que te ocupas de la casa, al final la cartera pierde importancia, ¿no? Pues si tú estás internacionalizando el conflicto, que mientras se vaya desarrollando el plan de expansión, se queda en aguas menores y así llegarán a conseguir sus objetivos. Entonces,
Todo está involucrado, pero veremos qué pasa y si realmente el Líbano se acaba convirtiendo en una nueva Gaza o no. Yo no sé qué actores intervienen finalmente en todo esto. Y al final de cuentas, todas las personas civiles, ¿no?, que están perdiendo la vida, que están perdiendo sus hogares, que están perdiendo los lugares de estudio, hospitales, etcétera. Ya van por cientos y por miles. En el último bloque que hablaremos de Estados Unidos, también estaría muy bien que nos platicaras el papel de Estados Unidos en esto. Así que vámonos a un corte y regresamos porque tenemos muchas reformas constitucionales que discutir primero en el siguiente bloque y también me gustaría su opinión de qué pasa en sus países en este tipo de cosas. Así que vámonos a un corte y volvemos. Continuamos aquí en Extranjeros. Mathieu, me gustaría empezar este bloque contigo. Han sido unas semanas donde cada segundo creo que vale oro y tenemos que estar pegados a la televisión por las reformas que están pasando, ¿no? Las últimas del presidente Andrés Manuel López Obrador, las primeras de estas nuevas legislaturas, tanto en diputados como en Senado, discutiendo cosas muy importantes, ¿no? Como la reforma al Poder Judicial, también la de la Guardia Nacional y lo de los organismos autónomos. ¿Cómo ves todo este movimiento en estas semanas? Pues primero hablar de discutir creo que es mucho, porque en realidad no se está discutiendo nada, se está aprobando a marchas forzadas una serie de reformas diseñadas por presidencia, por López Obrador, con tal de que termine su sexenio con todo su plan, con todas sus reformas adoptadas, ¿no? ¿En qué se caracterizan estas reformas? Yo creo en una visión que tiene López Obrador sobre cómo tiene que ser su legado y pues su concepción de la política, ¿no? Que es concentrar en el poder ejecutivo pues prácticamente el poder, porque partiendo de que el poder ejecutivo es el más democrático, porque es el que llega a través de las urnas, etc. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una reforma al Poder Judicial que, si bien parte de un diagnóstico, como siempre con esta administración, cierto, que es un poder hermético, que no rinde cuentas, plagado de corrupción, de nepotismo, y que fomenta la tasa de impunidad en México. O sea, es un secreto para nadie que a los jueces se les puede comprar, que hay corrupción, que hay... que sí hay familias, por ejemplo, trabajando ahí. Que ¿no? Hay familias, que hay incompetencia, que hay muchas cosas. El diagnóstico parte bien y la aplicación parece que no resuelve el tema de fondo y que más bien, pues... se lanza en una respuesta sin consultar a nadie más que a sí mismo. Entonces, partiendo de que el método de elección es el mejor y pues implementando unas figuras polémicas como la del juez anónimo, etcétera. El tema de la Guardia Nacional parte de lo mismo. El concepto de López Obrador de que su herramienta para resolver cualquier problema es el ejército, ¿no? Que eso levanta más problemas porque amplía el fuero militar a la seguridad pública y para el periodismo es muy peligroso porque cualquier cosa que haga la Sedena, de cierto modo, es intocable. No se puede tener acceso porque reservan la información y pues no se puede saber. Y esto viene acompañado con la tercera reforma más polémica, que es la que pretende desaparecer al INAI y a los demás organismos autónomos, que otra vez responde a esta voluntad de AMLO de concentrar en el Ejecutivo pues todas las funciones y pues desaparecer al INAI implica perder las pocas herramientas que tenemos para que el ejército rinda cuentas, ¿no? Que el gobierno rinda cuentas, aunque ya en este sexenio han dejado de hacerlo, porque el INAI se supone que no puedes discutir sus resoluciones, pero ha habido mucho desacato, pero ahí de plano ya vamos a tener un poder de los militares muy fuerte, sin ninguna esperanza de rendición de cuentas, ¿no? Serían de las 20 reformas las 3 que más polémica generan, porque son las 3 que se han diseñado, aprobado sin discusión con ningún actor crítico. O sea, las organizaciones defensoras de derechos humanos llevan 2 semanas
pegando gritos en el aire de, bueno, no nos van a apelar, pero por favor no aprueben esto, porque además va en contra de todo lo que viene siendo Morena, desde su historia, desde su raíz. Todos ustedes están en contra de la militarización, van a hacer la reforma más militarista que se ha hecho en la historia reciente. Ustedes están contra la impunidad y están implementando algo sin modificar las fiscalías, o sea, con una reforma muy deficiente. O sea, escuchen a otras personas. Y parece que no, que ya el plan es lo que diga el presidente en sus últimos 20 días que se aplique, ¿no? Entonces sería un poco el punto, según yo. Y también critica la manera en la que se aprobó, como bien decía, sin discusión, pero también convenciendo a ciertos personajes que incluso, por lo menos la familia Yunes había estado en contra totalmente todo el tiempo, ¿no?, del gobierno morenista de Cuitláhuac en Veracruz, pero también del gobierno federal, ¿no? ¿Cómo ven este panorama? Y también si esto le significa algún problema a Claudia, que ya está a punto de ser nuestra presidenta. Creo que la forma de aprobación de las reformas es muy vergonzosa. Las alianzas con personas no solo contrarias al gobierno de Morena, sino también demasiado cercanas y vinculadas a crímenes gravísimos, a casos de corrupción, o sea, con la misma casta política que el propio López Obrador siempre ha criticado, ¿no? La mafia del poder, y aprueban una reforma con el voto y la compra de votos, porque esos votos se compran y no hemos sabido cuál ha sido el costo que le han tasado. Eso creo que es muy vergonzoso y hace como que deslegitima y mueve la posibilidad de discusión de algo que creo que es urgente, importante en el país, porque yo no soy experta en el tema de la reforma judicial ni en las reformas constitucionales, y me gusta mucho escucharles para tratar de entender, pero sí creo que es urgente tocar esa parte del país, esa parte de las estructuras del Estado. O sea, todo el tiempo y hasta antes de ahora hemos dicho y repetido que México es el país de la impunidad, el 99% de los casos impunes. Entonces ahora es muy sorprendente tanto la prisa del presidente por aprobarlo así, como la oposición de tajo a todo lo que la reforma implique. Leía yo un artículo del ex ministro Cosío, donde su principal argumento contra la reforma judicial era que el voto popular en las urnas no dio mandato más que para elegir a los candidatos a que ocuparan esos cargos. Y creo que no podemos tener esa miopía. Hay un deseo popular de cambio de muchas cosas y de que esas personas en las que confían hagan las cosas. México vive una situación sumamente excepcional y creo que hacen falta reformas. Ojalá la reforma al Poder Judicial no se quede solamente en este momento tan turbio y tan extraño que vivimos. Y yo más bien quisiera hablar de la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, que es como, siento que pareciera un hecho sumamente burocrático, pero tiene detrás algo, de entrada un sentido contrario a lo que prometió el propio López Obrador en campaña, de desmilitarizar las tareas de seguridad. Segundo, transferirle las facultades al único cuerpo grande policial que teníamos, cuando en los años que lleva actuando ese cuerpo como policial mostró un índice de letalidad menor que el de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas siguen siendo, veía un informe de Data Cívica del año pasado, tiene un índice de letalidad de 4.4 muertos por cada herido en enfrentamiento. Y las policías, dentro de las cuales hasta ahora está Guardia Nacional, un índice de letalidad de 2.7. Entonces, la militarización no ha dado resultados para reducir el crimen. Claro. Entonces, girar cada vez más hacia ese lado es incomprensible, insostenible. También me preocupa de esa reforma, de lo que he leído, que le van a dar facultades de investigación a la Guardia Nacional, siendo que el Ejército sigue espiando, lo supimos este año, sigue espiando ilegalmente, y luego se transforma todo lo que cae dentro de la Sedena, en cualquier caso, en lo que decía Matthew, imposible de investigar, porque ahí entra el secreto de Estado de la Seguridad Nacional. Sí. Y por último, como en el plano de lo simbólico, citar un concepto que oía a Teresa Rodríguez de la Vega, que es cierto que mucha gente quiere, y en muchas zonas la gente quiere la presencia militar, y es cierto que más armas y más gente desplegada generan una sensación de seguridad.
que no es la seguridad real, concreta, palpable, es como el criterio de eficacia securitista, dice Teresa. Y eso logra mucho apoyo y respaldo social en la opinión pública, pero socava el concepto de democracia misma. ¿Qué tan democracia es una democracia basada en las armas? Entonces ahí hay un mensaje muy fuerte. Así como en este gobierno se le ha dado mucho más poder del que esperábamos a las Fuerzas Armadas en construir los megaproyectos, hoy también pasan a tener propiedad casi de van a tener casi acción de Ministerio Público y seguir desplegándose con lógicas militares que ni siquiera han dado resultados buenos. Pues sí, y hablando de no dar resultados buenos, creo que podemos hablar del estado de Sinaloa y lo que está pasando en Culiacán ahora, que ya lleva casi como 2 semanas, donde la gente casi ni pueden ir a su trabajo ni a sus escuelas por tantos enfrentamientos de grupos armados que están pasando, y también en todas las zonas rurales y de los ranchos alrededor, desde la detención del Mayo y de que supuesto secuestro de él por el grupo de los Chapitos, y que el mismo gobernador dice, pues no, es que nosotros pues no está en nuestro control, está en el control de los grupos antagónicos, ¿no? Y entonces, sí, que dejen ellos de pelearse y entonces todo va a calmarse. Ajá. Que pues de por sí es una realidad en México, que en momentos de paz, porque los grupos no se pelean, o sea, de paz, pero tal cual reconoce que ellos no tienen el poder. Entonces, ¿cómo va a apoyar eso de la militarización, tener más militares cuando ya tienen muchos militares ahí y obvio no están pudiendo proteger el pueblo ni garantizar la seguridad? Y que diario vemos más personas que pues había un hijo de un periodista conocido secuestrado la semana pasada y después de una campaña grande entre periodistas, colegas, derechos humanos, etcétera, pareció vivo. Pero estaba con otros compañeros y de que fueron secuestrados juntos y que uno sí apareció muerto. Y diario hay otras personas, eso era papá y se desapareció de tal centro comercial. Y yo literal estoy trabajando con un compañero en una novela gráfica y él vive en Sinaloa. Estamos hablando y ya de repente veo sus ojos va a otro lado. Y yo, ¿qué pasó? Y él, es que hay un enfrentamiento enfrente de esta calle y no sé. Y ella dice, perdón, ahorita te marco, ¿no? Y él ya no, eso es un ejemplo de que su día a día de él. Y también hablé con, hoy hablé con el reportero Marcos Vizcarra, que recomiendo a todos que lo sigan, que pues él ha estado cubriendo estos casos. En el último culicanazo le quitaron su carro y él dice, pues además, nosotros solo podemos hablar de lo que está pasando medio, que está pasando en Culiacán, y que alrededor no podemos ni viajar ahí porque ahí vamos a morir. Y no hay garantías de seguridad, y todos hablan de cómo es que el mismo momento que se cancelen el grito ahí, que se cancelen el grito en 29 municipios del país, en Chiapas, en Sinaloa, en Durango, hasta en Oaxaca, y que es el mismo día que López Obrador llena el Zócalo, que todos están celebrando el grito y que México es mejor que nunca. Khaled, para cerrar rápidamente, ¿cómo ves que se va el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues se va queriendo dejar su tarea hecha. Él, como antes estaban señalando los compañeros, pues la 4T es su proyecto y quiere que salga tal y como lo ha escrito en su plan. Entonces, pues parece que estamos asistiendo a toda esta serie de reformas que en principio es para acaparar todo el poder, parece ser, y para que todo su proyecto se pueda conseguir sin trabas. Esto, por una parte, va a ser efectivo. Cualquier gobierno que acapara, aglutinar poder es efectivo, como puede ser el gobierno de Bukele. En este caso, haces todo lo que quieras hacer. Por otra parte, es peligroso. Estás haciendo que todo el poder se concentre en una sola, en el Ejecutivo, en este caso, y en este caso se aumentan algunos peligros, como el poder que le está dando a la Sedena y a los militares. Ahora mismo, por ejemplo, no hay una voz política dentro de los militares que esté reclamando más, están quedando en la sombra, pero están acumulando y acaparando un poder que ya es empresarial, que ya es económico, que ya es judicial, que ya es en todo tipo de tareas, que de aquí a la larga o en un futuro cambio de partido en el gobierno, etcétera, etcétera, cómo van a actuar esos militares que han acaparado hasta ahora tanto poder. Y pienso que es simplemente esa obcecación que tiene, como decía Mati, de no dejarse aconsejar por otros poderes, sino seguir el plan según lo ha marcado y barrerse todo lo del medio. Así se está despidiendo López Obrador.
Pues muchas gracias. Nos vamos a ir, el siguiente bloque va a ser sobre Ayotzinapa, entonces seguramente volveremos al tema de los militares y de la violencia, pero nos vamos a un corte comercial. Regresamos a los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Regresamos. Continuamos en Extranjeros y como tenemos poquito tiempo, Paula Mónaco, 10 años de Ayotzinapa. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Pues 10 años de Ayotzinapa, muchos menos avances de los que esperábamos, la desilusión de que el caso no se resolvió en este sexenio, creo que fuimos muchas las personas que pensábamos que se iba a resolver mucho más, sobre todo que no se localizó a los estudiantes, no conocemos su destino, que hubo un intento de investigación y de justicia que fue dinamitado y que triunfó la impunidad. No hay condenas, no hay sentencias condenatorias firmes por ahora. Y estaba en estos días, me invitaron a una conferencia en la Universidad Pública de Londres y una amiga y académica mexicana, María de Becky, decía que Ayotzinapa es una grieta que nos permitió asomarnos al horror de las desapariciones en México en el 2014. Y creo que nos sigue permitiendo asomarnos a ese horror. En el presente, ese horror de poderes que son más fuertes que nada. Las Fuerzas Armadas, en este caso, volvemos ahí. Todo se atoró en el momento en que empezaron a ser nombradas e investigadas las Fuerzas Armadas. Y todo se hizo imposible en el momento en que pasaron los papelitos a manos de la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial en México, que actúa como no solo una casta privilegiada, creo yo, actúa casi como un cártel, otro cártel de este país. Entonces, constatar eso ha sido muy doloroso, creo, para todos. Y estos días de movilización, de muchas actividades que un poco renuevan el espíritu, pero también mucho cansancio, creo yo, muy poca perspectiva de que en el siguiente sexenio se pueda avanzar. Al menos, no sé ustedes, pero yo personalmente tengo la sensación de que si no se pudo en este ya no se va a poder. Y en lo personal quiero hablar de una parte que creo que nos toca sobre todo como sociedad, que es como la batalla contra el olvido. De que no se olvide el caso, de que no se olvide que faltan 43 estudiantes, que 3 fueron asesinados, que 2 fueron heridos de gravedad, pero en lo particular a mí lo que me tiene muy consternada es nuestro olvido de la verdad que sí tenemos. Porque todo el tiempo se dice no hay ni verdad ni justicia, y hay una parte de verdad muy grande que sí tenemos, que es el relato de lo que pasó esa noche. Y ese relato lo tenemos gracias a un grupo de chavitos que tenían 18 o 20 años, que lo dijeron en ese momento, que nos lo dijeron a muchos periodistas, hasta el cansancio, que lo dijeron en foros, y que hoy lo están diciendo ante la justicia. Hay 21 sobrevivientes que son coadyuvantes en la causa, que han declarado no una, hasta 6 veces, que se carean con militares, que señalan a policías, y siguen arriesgando su vida, y ni los recordamos, ni los nombramos, ni los respetamos. Y yo creo que de alguna forma ellos son para mí incluso héroes de nuestro presente, son los que nos dieron verdad. Y creo que es un tiempo también de reconocerles el esfuerzo hecho desde el 2014 a hoy, que no ha sido gratuito, no ha sido en vano, pesa en sus vidas cada día. Y ahí, aprovechando el comercial, los invito a ver un cortometraje de sobrevivientes de Ayotzinapa 10 años después, que estrenamos justo en estos días, está disponible en todas las plataformas de BBC Mundo. Y pues justo hablando de eso, de los héroes, yo esta semana aquí en la casa de la UNAM pude otra vez presentar un libro que yo escribí en un equipo con ilustradores de Vivo se les llevaron, y en este libro es ilustrado, es un cómic, y muchos me han dicho, ¿cómo haces un cómic sobre un tema tan serio, tan violento, y por qué no dibujas superhéroes? Y justo yo siempre digo, yo sí dibujamos superhéroes y superheroínas, y en este caso que sí estoy en acuerdo con Paula, que los estudiantes también son superhéroes, pero yo enfoco más en las mamás y los papás, que pues ellos tenían esa capacidad y esa resiliencia, pues de no aceptar las mentiras del gobierno, de no aceptar la verdad histórica, insistir en que no solo caben en la tierra, pero que caben en los archivos, y que buscan a sus hijos y hasta
hasta la fecha es lo que siguen exigiendo, que los buscan, que no los olvidan, ¿no? Y en esta presentación que hicimos, asistieron 2 mamás, a María de Jesús Latempa, que es parte del libro, y también a María Magdalena. Y fue muy triste verlas. Yo las he visto hablar muchas veces, las he escuchado, las he entrevistado, y sí se rompieron. O sea, los 10 años sí pesan, ¿no? Las 2 así casi rompieron en llanto hablando de sus hijos. Yo casi ahora quiero romper en llanto, ¿no? O sea, es muy doloroso que los 10 años pasan, que no hay ninguna respuesta, no saben dónde están sus hijos, y todavía dicen, sí, yo sí tengo la esperanza que un día mi hijo puede llegar y yo puede estar aquí comiendo con nosotros, que puede regresar a su cuarto, que muchas veces dejan, ¿no?, sus tenis ahí, su mochila, esperando, ¿no? Y pues por eso mencioné esta historia en el inicio, ¿no? Porque la gente dice, ay, están locas, ¿cómo piensan que un día pueden regresar, no? Pero pues la esperanza es que muere el último. Pero también yo pienso mucho en pues que desde entonces qué ha pasado en el país. No es que pues ya sabemos de las desapariciones, que ya las personas no desaparezcan, ¿no? O sea, ya son, la cifra cambia tanto, pero más de 110,000 o incluso más. Creo que 116,000 personas desaparecidas en este país. Y eso significa que son miles y miles y miles de familias y seres queridos que están buscando y que viven con esta constante angustia de no saber que sus seres queridos están vivos, que están muertos, que están comiendo, de que sí un día los van a encontrar en una fosa, que sí los van a encontrar detenidos. Y eso pues es el legado. Y pues solo responder a la de la esperanza, o sea, yo sí me recuerdo muy bien hace 6 años cuando pues que AMLO se reunió con las familias y sí había esperanza, todos sacaron su foto con él, estuvimos reunidos en el Museo de Memoria y Tolerancia y era como primera vez que había como un aire de esperanza. Y pues 6 años después no ha pasado nada, aunque detienen a fulanito, luego liberan a eso, encuentran que las marinas estaban aquí, los militares mataron tal, pero realmente no cambia nada. Y ellos mismos están así caminando así por las calles exigiendo justicia con la esperanza que un día van a saber dónde están sus hijos. Mantuvieron, es como incluso el presidente ha dicho que el caso que de plano no pudo resolver y le está dejando a Claudia, ¿no? ¿Cómo lo probablemente porque ya se hizo una maraña de intereses ahí muy difíciles de desenredar, ¿no? Que hemos visto que en esta administración sí avanzó la investigación, se armaron grupos de investigación relativamente independientes, con cierto margen de maniobra que les entregó López Obrador, porque parece que sí tenía la intención de resolver esto como parte de su legado histórico, y que vimos que es cuando toparon con paredes, cuando toparon con la Sedena, ¿no? Alejandro Encinas, que era muy influyente en el gobierno, que estaba enfrente de la COVAG, pues fue prácticamente empujado a la salida después de haber sido espiado, ya está confirmado, él y su equipo, de haber sido espiado por la Sedena. Se va a quejar con el presidente le dice, sabes que no pasa nada, y al poco tiempo se va con el equipo de Sheinbaum, dejando una investigación bastante avanzada, apuntando hacia los militares. Y ahora, ¿qué pasa? Que los militares, la defensa de los militares están contrademandando a Encinas con toda la intención de meterlo a la cárcel, ¿no? El fiscal especial que estaba investigando el caso, que también estaba tratando de poner orden en todo en esta maraña de intereses, es cesado, tiene que huir a Estados Unidos porque está empezando a tocar intereses también castrenses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ponen a un fiscal que viene sin conocer el caso, despiden a todo el equipo de gente que sabía, que habían trabajado con el grupo de expertos independientes, que también habían sido espiados por el ejército, y pues a partir de ese momento la Fiscalía Especial prácticamente no avanza en nada, ¿no? Entonces, no quiere decir que la Sedena sea la gran culpable de todo, sino pues
por lo que parece es la que está poniendo todas las trabas. Entonces nos permite volver al tema de militarización y del ocultamiento y del hermetismo de la Sedena, que es el riesgo que todo el mundo advierte con la militarización. Estás dejando mucho poder de investigación, de fuero militar a una institución que no rinde cuentas a nadie y que ante una exigencia incluso no solo social, sino del propio presidente, se está negando a abrir sus archivos para dar a conocer la verdad, o al menos avanzar más en la búsqueda de verdad, pues es muy peligroso. Y ahí estamos viendo cómo es la institución que está bloqueando pues un paso adelante en la búsqueda de verdad. Khaled, ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría que cierres con tu visión. Disculpa por haber dejado al final. Pues cierro diciendo un poco lo que mis compañeros, decepción para las familias, decepción para la sociedad. Esta era la oportunidad de reflejar que en México podría haber un periodo que no fuese el mismo de impunidad que han tenido los anteriores gobiernos. No se ha cumplido. La mitad de este periodo parecía que había un avance en toda esta investigación y que era una carta por la que apostaba AMLO. Y la segunda mitad del periodo, ante lo que dicen mis compañeros, que se toparon con la Sedena y tampoco estás presionando a la Sedena porque estás colaborando con la Sedena en muchos otros aspectos. Entonces no puedes ser amigo y enemigo al mismo tiempo y has preferido ser amigo. En este caso, ¿a costa de qué? A costa de decepcionar a no solo a los familiares, sino a una sociedad mexicana que esperaba que este caso se resolviera y que ahora creo que está más lejos de resolverse que nunca. Ahora veremos justo qué nos trae el nuevo gobierno, y que si se sentará a hablar o no Claudia con los padres y las madres, que seguramente, como dice Paula, y también los normalistas, seguirán exigiendo verdad y justicia. Pero es un mensaje por eso estamos todos como así echados para abajo, porque es como muy doloroso el mensaje en sí para la sociedad, ¿no? Así como fue la grieta que nos permitió mostrar el horror en el 2014, hoy nos está permitiendo constatar que la impunidad es la regla en este país. Y si no se resolvió ese caso, que era el caso emblemático, que era el caso que el presidente tomó en sus manos, es muy dura la perspectiva para todo, de acá en adelante, para la justicia, pues. Totalmente. Nos tenemos que ir rápidamente a un corte. Vamos a volver, esperemos que con un poco mejores ánimos después de este bloque, no tanto, con el tema de Estados Unidos. Vámonos al corte. Regresamos a Estados Unidos y las elecciones y el debate. Ahí, Andalucía, tú llevas mano. Tenemos poquitito tiempo, así que... Bueno, las elecciones ya se han vuelto un poco más interesantes ya desde que Joe Biden no está, porque realmente era muy obvio que Donald Trump iba a ganar porque la población no veía a Joe Biden a su edad y con su memoria y discurso y todo como una candidato viable. Ahora, con Kamala Harris, las elecciones sí son mucho más interesantes, los debates son más interesantes y pues está muy cerca, o sea, dicen nacionalmente está como que ella va ganando por 4 puntos, pero en Estados Unidos como no hay voto popular, sino este voto donde ganan en los estados y luego es este voto que gana en nivel nacional, que hay 7 estados que lo van a determinar y ahí sí todavía ella tiene algunos puntos en su favor, pero es donde sí Trump tiene como más población. Y que pues hemos visto, y en los últimos 2 meses, 2 veces han intentado asesinar a Trump, ¿no? Uno sí a su oreja y otro que él insiste en seguir jugando golf porque es lo que le encanta, entonces que estaba al aire libre, no pueden protegerle tanto y que sí encontraron a alguien que sí estaba en punto de dispararle, pero el servicio secreto sí logró pararlo. Pero bueno, una cosa que me llama la atención recién del debate es que Trump puede decir mentiras y mentiras y mentiras y no solo que la gente lo cree, pero tiene gran impacto en la vida de las personas. En el último debate, él pues hablando de migración y que solo están migrando criminales y que sí ya va a poner más
pues esfuerzos de seguridad, el muro, etcétera. Habló de un pueblo en el estado de Ohio, Springfield, donde ha habido una población recién de haitianos que han huido de la violencia, de la crisis económica, de los desastres naturales y que están viviendo ahí y de hecho la mayoría tienen permiso para estar ahí y que todo el gobierno local está muy feliz. Dicen, pues ya va mucho mejor la economía desde que llegaron los haitianos y Trump decide decir que ahí los haitianos están secuestrando las mascotas de sus vecinos y comiéndolos. Y es una crisis grave. El alcalde dijo, eso nunca ha pasado y desde entonces han habido 30 amenazas de bombas, tiene que estar la Guardia Nacional, que hay ataques contra los haitianos, solo porque Trump dijo que los haitianos secuestran, bueno, no dijo haitianos, solo migrantes, ¿no? Para ser generalizado, que secuestran a las mascotas. Entonces, así están hablando, pues, del discurso de inmigración. Y, pues, pero por el otro lado, Kamala Harris, ella quizás lo dice más bonito, pero ella es quien anunció cuando era vicepresidente, no vengan a Estados Unidos, ¿no? Ella se fue al Gap de Ariane para decirle, y ella tampoco tiene muy buenas políticas sobre inmigración y en general tiene política muy centrista. Ella es policía, jefa policía, ahí viene y se refleja, o sea, fue a un fiscal en California y se refleja. Bueno, lo puedo pasar a mi compañero aquí para hablar de su relación, o sea, también que no ha querido, pues, criticar casi nada a Israel y pues el papel que juega Estados Unidos en apoyar a Israel en el genocidio que se están cometiendo en Gaza. Pues sí, efectivamente, dentro de las elecciones entra el asunto de cómo van a tratar el asunto de Israel y Palestina y los países de alrededor. Y bueno, pues no hay mucha esperanza puesta como nunca la ha habido en los gobiernos demócratas en ese sentido. Los gobiernos demócratas apoyan a Israel incondicionalmente, al igual que lo hacen los republicanos. Existe una cuestión de formas en la que cuando Trump sale con el discurso de dejen a Israel acabar su trabajo, refiriéndose a matar y aniquilar a la población palestina, pues los demócratas siempre apuestan un poco por un discurso que se parezca, que está paralelo o cercano a los derechos humanos y todas estas cosas que el mundo necesita oír de alguien más moderado, pero la política en realidad es seguir financiando, seguir apoyando militarmente, seguir dando las armas. Kamala Harris ha sido muy clara en decir que ella está con Israel al 100%. Otra cosa, bueno, pues creo que incluso en un pasito más allá, incluso que Biden pues va a nombrar alguna vez más los derechos humanos de los palestinos y la necesidad de que se detenga la masacre, pero esto es una letra pequeña en su discurso. Hay muchos intereses que defender y muchas ayudas que proteger, entre los intereses de no solamente la sociedad judía, que es muy pequeña en Estados Unidos, ya simplemente la sociedad evangélica, que es muy grande en Estados Unidos y es muy pro-israelí, son muchos votantes, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que llegue Harris no va a suponer un cambio para las cosas que pasen en Oriente Medio. Si acaso, pues quizás un mal menor. Totalmente de acuerdo. Este tema sin duda va a seguir siendo de la mesa de extranjeros porque más bien... Bueno, son muy pronto las elecciones son el 5 de noviembre, pero sí. Seguramente por ahí. Seguiremos, nos tenemos que ir, lamentablemente, lo siento mucho que ya en este bloque ya no nos dio chance de su participación, pero les esperamos. El próximo mes viene mi compañera Yael Weiss, que estará por acá, seguramente con muchos temas muy interesantes. Así que continúe con la programación de TV UNAM y también viendo extranjeros.